Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, Eater of Words, y como habéis visto en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar de Octavia Butler. No va a ser un vídeo demasiado currado ni nada, simplemente voy a ser yo fangirleando un poco porque me acabo de terminar la trilogía Xenogénesis, que es el último libro que me quedaba en español por leer de Octavia. Así que bueno, ahora que estoy pues eso, con todo el hype de leerla y tal, me apetecía hablar de ella porque es mi autora favorita de ciencia ficción. Así que bueno, voy a empezar como diciendo un poco pues quién era Octavia y demás y hablar de los libros que están publicados en castellano. Voy a nombrar los otros también, pero bueno, no voy a hablar de ellos porque no los he leído y no tengo nada que decir. Y antes de que comience a enrollarme mucho, pues vamos a empezar. Octavia Butler nació en Pasadena, California, el 22 de junio de 1947, en una época en la que las personas negras lo tenían muy chungo en Estados Unidos. Y bueno, Octavia vivía con su madre y con su abuela porque su padre falleció cuando ella era pequeña. Y bueno, pues no era una familia que tuviese mucho dinero porque su madre trabajaba limpiando casas. Y bueno, a Octavia le gustaba mucho leer desde que era pequeña y pues iba a la biblioteca o su madre le traía libros viejos que la gente quería tirar en las casas donde trabajaba y así fue empezando como su biblioteca con libros de segunda mano. Y con 10 años su madre le regaló una máquina de escribir que le costó mucho comprarle, pero se la compró igual porque sabía que a su hija le gustaba mucho y como ella solo pudo estudiar 3 años, pues le daba mucha importancia a la educación y a la lectura y quería que su hija pudiese tener lo que quería. Entonces Octavia empezó a escribir con 10 años, pero no fue hasta los 23, en 1971, que consiguió vender y publicar su primer cuento y hasta 5 años después, en el 71, no, perdón, en el 76, tengo aquí una pequeña chuleta porque si no me lío, en el 76 publicó Patermaster, que fue la primera entrega de una tetralogía, pentalogía, ahora os cuento, y bueno, publicó Patermaster. Entonces, son 4 libros que pertenecen a la saga Wild Seed, pero que no se publicaron en el orden en el que hay que leerlos, ¿vale? De hecho, el primero que publicó, que es este que os he nombrado, es el último en leer dentro de la saga. Entonces, se publicó, o sea, en el orden en el que hay que leerlos, es Wild Seed, que ganó el premio James Tripty Jr., el segundo es Mind of My Mind, el tercero Clay Sark y el cuarto y último Patermaster. Pero en su momento también se publicó Survivor, que no se volvió a reimprimir nunca más. No he encontrado información sobre esto, supongo que sería porque Octavia quiso, porque salió y pertenecía a esta saga, que en principio eran 5 libros, no 4, pero bueno, por lo que sea, pues ya no se publicó más. Y luego, en 1979, ganó mucho reconocimiento al publicar Parentesco, que este sí que lo tenemos en castellano, está publicado por Capitán Swing, y es una historia de viajes en el tiempo, aunque el viaje en el tiempo es más un recurso, no es nada científico y prácticamente no es ciencia ficción el libro, es eso, es un recurso para contar más una novela histórica y va de una mujer de 26 años que se llama Dana, que vive en la California de los años 80 y de repente desaparece del salón de su casa y aparece en la Maryland esclavista de antes de la Guerra de Secesión. Entonces, pues va de el choque de ser una mujer negra en los 80, que aunque siga viviendo muchas desigualdades, siga viviendo el racismo y siga sin tener los derechos que realmente debería, pues el contraste con estar en una época en la que las personas negras no tenían ningún tipo de libertad, evidentemente pues eran esclavas y todo lo que les pasaba a estas personas y cómo vivían en esa época. Es un retrato de la esclavitud espectacular, es una novela muy buena, se pasa mal, por supuesto, pero sí que es verdad que no está hecha tan dura como podría ser, porque por ejemplo no es muy violenta. Por supuesto hay violencia porque pues eso, es que son esclavos y está retratando algo que ha pasado y que es real, pero podría haber hecho una violencia muchísimo más explícita, cosa que no hace, y es una obra de verdad impresionante. El personaje de Dana es genial,
Todos los personajes están muy bien, tanto los blancos como los negros. Evidentemente los blancos pues no son muy buenos, ¿no? Pero me parece que están muy bien hechos. Cómo está hecho el proceso de Dana desde el principio de la obra hasta el final es magistral. Y bueno, lo recomiendo mucho. Además creo que es una buena forma de empezar a leer a Octavia. Y bueno, ahora sigo pues con la cronología de sus obras. Luego, en 1984 ganó el Hugo con el cuento Sonidos de habla, que está en esta antología, igual que el relato del que voy a hablar ahora. Y Sonidos de habla es como una distopía en la que la gente está perdiendo la capacidad de hablar y de comunicarse. A mí cuando lo leí no fue de los que más me gustó, porque hay otros relatos que me gustaron muchísimo, pero con el tiempo creo que me ha ido gustando más y tengo muchas ganas de volver a leerlo porque creo que ahora me gustaría mucho más. Aparte de tocar el tema del lenguaje, que ya he dicho en otros vídeos que me gusta mucho y tengo ganas de releerlo. Y bueno, como decía, el siguiente relato que publicó y que ganó un montón de premios fue en 1985, publicó Hija de Sangre, que es el relato que le da nombre, y ganó el Nebula, el Locus, el Hugo y el Science Fiction Chronicle. Lo ganó todo, o sea, es espectacular este cuento y plantea una simbiosis entre una raza alienígena y los humanos, y con esta simbiosis plantea temas brutales. No los voy a decir porque creo que es un poco spoiler, porque el cuento a lo mejor tiene 30 páginas y en esas 30 páginas te explota la cabeza por todos lados. Es brutal, no me extraña que ganase todos los premios. Y bueno, el resto de cuentos que hay en esta antología también son geniales. Hay otro también que también plantea una simbiosis entre una raza alienígena, que son como conciencias colectivas, y los humanos, que también es magistral. Y los dos relatos de alienígenas yo creo que luego exploró a gran escala lo que plantea ahí con la trilogía Xenogénesis. Y bueno, esta antología la recomiendo muchísimo, me gustó un montón, yo empecé por aquí, todos los relatos son muy buenos, trata temas muy diferentes, por ejemplo, temas genéticos y relacionados con enfermedades, el tema de la simbiosis con los alienígenas, como he dicho. Luego hay un relato de una chica que tiene una conversación con Dios, que es buenísimo, me gustó un montón. Y aparte, después de cada relato, tiene como una pequeña explicación de por qué los ha escrito o el mensaje que quería transmitir con estos cuentos, porque a veces se ha malinterpretado con otras cosas. Y también tiene como dos ensayitos, que de ahí he sacado yo pues la información de su infancia, por ejemplo, y cómo fue escribiendo los libros. Y luego otro sobre la escritura y sobre ser una mujer negra que escribe ciencia ficción. Súper interesante este libro, lo recomiendo mucho. Está editado por Consoni, que no lo he dicho, y los dos, tanto este como Parentesco, yo creo que son los mejores para empezar a leer a Octavia, al menos bajo mi recomendación. Pero bueno, como veis, me encantan todos los libros, ¿vale? Luego publicó en 1987, 1988 y 1989 la trilogía Xenogénesis, que es la que yo acabo de leer. Esta cubierta es una cubierta exclusiva que hizo Gigamesh, pero es este libro, ¿vale? Que está publicado por Nova. Y los títulos de cada libro son Amanecer el primero, el segundo Ritos de Madurez y el tercero Imago. Y aquí, como he dicho, explora como mucho más a gran escala el tema de la simbiosis con una raza alienígena. Aquí empieza que la protagonista, que es Lilith, se despierta en un sitio que no sabe dónde está y bueno, se ve que después de una guerra muy bestia que ha habido en la Tierra, los humanos han destruido el planeta por completo y aparecen los Oankali y salvan a los pocos supervivientes que quedan en la Tierra y los curan, porque esos supervivientes, pues por supuesto, están pues con tumores, la radiación les ha afectado muchísimo y todo eso. Voy a soltar el libro, perdón, porque es que estoy muy mal de las cervicales estos días y pesa muchísimo, ¿vale? Y bueno, eso, pues Lilith se despierta ahí después de una pedazo de guerra increíble y como que los Oankali, que son esta raza alienígena, le dan como trabajo que sea ella la encargada de ir preparando al resto de humanos supervivientes para ese choque que van a tener al conocer a los Oankali, porque además son seres que físicamente son muy desagradables
para nosotros, porque bueno, pues tienen características que podemos encontrar en otros seres vivos, en otros animales de nuestro mundo y que a los que le tenemos bastante rechazo. Y bueno, no quiero decir mucho porque son 3 libros, plantea una cantidad de temas impresionantes, anticolonialistas, ecologistas, feministas, queer, plantea uniones familiares completamente distintas a todo lo que conocemos. Bueno, a lo mejor hoy ya no tanto, pero en el momento en el que se escribió esto tuvo que ser un bombazo. Lilith como personaje es espectacular y bueno, no sé, es que eso no quiero decir mucho, pero plantea tantos temas, el instinto de supervivencia, que también es algo que yo creo que está presente en todos sus libros, en parentesco, pues cómo sobrevivir siendo una mujer del mundo actual en la época de la esclavitud, en el caso de los relatos, pues también cómo sobrevivir en una distopía en la que la gente pierde el habla, o cómo sobrevivir teniendo que crear esa simbiosis con una raza alienígena. Es increíble, explora a la raza alienígena de manera magistral en la trilogía Xenogénesis. Los Oankali son de las cosas que más me han fascinado leer en mi vida, son impresionantes. Aparte, dentro de los Oankali hay unos seres que son los seres Oloi, que no voy a decir porque son diferentes, leedlo para saberlo porque es impresionante. Es que de verdad es que es espectacular. Y según va avanzando, hay mucha gente a la que le parece que es muy repetitivo o que no avanza, porque sí que es verdad que durante las 900 páginas que es la trilogía sigue explorando todo el rato pues los Oankali, su naturaleza, la naturaleza humana, la unión de los Oankali y los humanos o el rechazo, cómo hay gente que los tolera más fácilmente, gente que no, gente que se niega completamente a, a entender algo nuevo, cómo se comportan los humanos después de esta guerra. Es magistral, me ha gustado muchísimo. Y eso, no quiero hablar más porque al final voy a acabar haciendo spoiler, pero bueno, lo recomiendo un montón. Aunque sí que es verdad que, a mi parecer, yo lo dejaría para leer al final de todos los libros de Octavia, que es lo que he hecho yo, porque sí que creo que es como mucho más ciencia ficción. Y a lo mejor si te lo lees antes, los otros no te sorprenden tanto. No sé, aunque a mí personalmente me gustan más otros libros de los que voy a hablar ahora. Y bueno, pues paso a los siguientes. En 1993 fue finalista del Nébula con La parábola del sembrador y luego su continuación, que es La parábola de los talentos, ganó el Nébula, que son estos dos. Este es el primero y este es el segundo. Y en 1995 fue la primera escritora de ciencia ficción en ganar una beca MacArthur para genios. Es que, en serio, era una genia esta mujer, o sea, le dieron hasta una beca por ser una genia. Espectacular. Y aquí, pues otra vez explora el instinto de supervivencia y muchos temas que tocan otros libros. Estos libros van de una distopía que empieza en 2024 y que se parece mucho a nuestro presente. O sea, muy visionaria Octavia Butler con esto. Y bueno, es una distopía en la que lleva sin llover muchísimos años, el agua y la comida son unos bienes carísimos a los que puede acceder muy poca gente, y el resto de la gente, la mayoría, viven en las calles, en plan ley de la selva, comen como pueden, consiguen lo que pueden como pueden, por supuesto de forma violenta, y los que pues no son violentos pues sobreviven como pueden a la violencia que ejercen otras personas, ¿no? Y la protagonista, que es Lauren Olamina, es una adolescente, vive dentro de un vecindario con su familia y otra gente que vive en ese vecindario, ¿no? Pero fuera de ese vecindario todo es una locura. Y por supuesto el vecindario donde vive Lauren pues es un vecindario bastante modesto, no es donde vive la gente rica, por ejemplo. Y bueno, estos libros, eso, son una distopía pues también ecologista que habla sobre el resurgimiento de la ultraderecha y de posiciones muy extremistas en momentos en los que hay crisis muy importantes, como puede ser la que se plantea aquí. Y Lauren crea una religión que es Semilla Terrestre, que es espectacular. Yo tengo los libros llenos de posits, no sé si se ve. Creo que son los únicos libros de ficción a los que les he puesto posits, porque los versículos de Semilla Terrestre son espectaculares. La ideología que crea Octavia aquí es magistral y me parece que
que explora la religión de una manera increíble y el motivo por el cual elige que sea una religión es impresionante. La religión se basa en el cambio, o sea, no tiene un dios como tal, no es una religión monoteísta, se basa eso en el cambio y es impresionante. A mí yo creo que estos son los libros que más me gustaron porque conecté muchísimo con los protagonistas, ya no solo con Lauren, con todos los demás, pero con ella es que, no sé, sentí una conexión muy grande, me gusta mucho cómo piensa, todo lo que plantea, a pesar de que no es un personaje 100% bueno. Todas las protagonistas y todos los personajes de Octavia Butler son muy grises, muy humanos, y los que no son humanos son muy alienígenas, pero también son muy... O sea, como que todo tiene mucho sentido dentro de cómo plantea cada raza alienígena y todo está construido de maravilla y son personajes que pueden ser muy buenos en otras cosas, en algunas cosas, pero en otras no, porque pues cada uno es como es y no podemos estar de acuerdo con todo. También le da una visión muy diferente en cierto punto de la historia para verlo desde otro punto, que es magistral. Y yo lo pasé muy mal con esta biología, es muy dura. La estirpe de Lilith es dura, pero para nada comparado con esto. Incluso yo lo pasé mucho peor aquí que en Parentesco, que va sobre algo real como es la esclavitud. Pero aquí también hay cierta esclavitud, también critica la esclavitud, el colonialismo, evidentemente es ecologista porque la distopía que se plantea aquí sería una ecotopía impresionante. Y bueno, pues también el instinto de supervivencia, y eso a mí me encantó. Yo sentí una conexión muy grande con estos personajes y la sigo sintiendo, o sea, son de mis libros favoritos de la vida. Lloré muchísimo cuando acabé el segundo, pero muchísimo de llorar, de esto de que se te encoge el pecho y no puedes parar. Y esto debería haber sido una trilogía, pero nunca llegó a escribir la última parte. Aún así cierra perfectamente. Y yo cuando lo acabé casi que me alegré de que no hubiese una tercera parte porque de verdad lo pasé muy mal leyendo estos libros. Y el final que tiene el segundo libro para mí ya está bien. No, o sea, no hubiese querido volver a sufrir otro libro más, a pesar de tener mucha intriga por cómo lo hubiese continuado. Pues eso, me daba miedo volver a pasarlo mal y para mí ese final ya está, es perfecto y me quedo con eso. Y para mí es un final bastante feliz dentro de lo que cabe. A mucha gente no se lo parece, pero para mí sí que lo es. Y bueno, luego publicó su última novela en 2005, que es Fledgling, que va sobre vampiros y según tengo entendido, pues sigue explorando también estos temas de supervivencia y los temas que son muy comunes en todas sus obras, porque una chica con la que hablo mucho por Instagram se lo acaba de leer hace poco y me lo dijo. Y no me extraña porque es eso, cuando te lees todos sus libros ves que tienen cosas muy comunes unos con otros. Y después, cuando Octavia ya había muerto, se le puso su nombre al asteroide Caronte de Plutón y también a eso en 2018 y en el 2021 el sitio exacto donde aterrizó el Perseverance en Marte también tiene su nombre y la verdad que me hace mucha ilusión. No quiero entrar en mucho detalle en por qué, pero la gente que hayáis leído la parábola del sembrador creo que entenderéis por qué me hace tanta ilusión. Que Octavia esté enraizada en las estrellas me parece súper bonito porque de verdad creo que lo merece por el trabajo que ha hecho con su literatura. Y bueno, como veis a mí es una autora que me encanta, no me he querido enrollar mucho porque sé que mucha gente no la ha leído, entonces no quiero destripar nada. Yo no leo la sinopsis, entro muy a ciega en los libros y creo que los de Octavia cuanto menos sepas mejor porque así te sorprende y te explota la cabeza en cada página que vas leyendo. Y si no la habéis leído, yo os lo recomiendo muchísimo, por favor leedla. Y si la habéis leído, a lo mejor aunque no os haya gustado, yo probaría con otro libro, porque sí que creo que eso, que tiene temas muy diferentes, ¿no? Las novelas que hay traducidas, pues una va de alienígenas y además tiene mucho que ver con los alienígenas, la biología, la genética y esa simbiosis entre humanos y alienígenas. Luego otra es prácticamente una novela histórica sobre la esclavitud y luego lo otro es una distopía ecologista que habla sobre la esclavitud y sobre tirar adelante cuando no queda nada y el mundo está prácticamente destruido y cómo plantearte una forma de cambio para ese mundo.
Así que bueno, os la recomiendo muchísimo. No sé qué más puedo hacer para recomendarla porque no paro de hablar de ella. Soy muy pesada y, y eso, sé que he ido muy rápida, muy acelerada. También me he puesto nerviosa por si me equivocaba con las fechas o los premios, porque evidentemente no me lo sé todo de memoria. También me pone nerviosa hablar en inglés y decir títulos en inglés porque sé que mi pronunciación es horrible. Pero bueno, espero que os haya gustado, que si no la habéis leído, pues os den un poquito de ganas de leerla y nos vemos en siguientes vídeos. Que vaya muy bien.